Una vez establecidas las precauciones iniciales que todo investigador debe tener en cuenta a la hora de adentrarse en el estudio de la filosofía, llega la hora de preguntarse ¿por qué? ¿Cuáles fueron las causas que impulsaron el nacimiento de esa forma tan original de saber llamada a transformar la historia de la realidad, a convertirse en el caldo de cultivo de casi todas las grandes ciencias y logros humanos en el ámbito del saber? ¿Qué es lo que ocurrió en ese pequeño rincón del Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era? Bien, en el año 624 a.C., fecha aproximada en la que se suele establecer el nacimiento de Tales de Mileto, faltaban todavía casi 200 años para llegar a la época de oro de la civilización griega, a la Atenas dorada de Pericles, Sócrates, Platón y Aristóteles, al verano de la filosofía. Sin embargo, en estas fechas, el Mediterráneo no era ni mucho menos un mundo primitivo. Las personas llevaban ya más de 1000 años viviendo en grandes ciudades. Las redes comerciales conectaban de modo muy fluido casi todos los rincones del mundo conocido, desde los metales de las islas británicas hasta los minerales como el lapislázuli de las minas de Pakistán e incluso especias de la India. El arte florecía en el Mediterráneo y las matemáticas y la escritura se usaban ya con absoluta asiduidad. En la fecha aproximada del nacimiento de Tales de Mileto, el reino de Egipto tenía ya 22 siglos y Tales se separaba así de la primera dinastía aproximadamente la misma cantidad de años que nos separan a nosotros mismos del propio Tales. 3 fases diferentes, pero capitales para entender el nacimiento de algo tan único, tan diferente como la filosofía, tuvo que recorrer la civilización griega para poder ponerse a la altura de sus vecinos mediterráneos y finalmente lograr elevarse e incluso brillar por encima de ellos. Estas 3 fases fundamentales de la historia griega anterior al nacimiento de la filosofía son el periodo egeo, que se extiende entre el año 3000 y el 1100 antes de nuestra era aproximadamente. En segundo lugar, la llamada Edad Oscura, que cubre la etapa entre el año 1100 y el 700 a.C. y finalmente el periodo arcaico, desde el 700 hasta el 500 antes de nuestra era. En este último periodo, en el periodo arcaico, es donde nació la filosofía. Bien, el primer periodo, por tanto, de la civilización griega, el más antiguo, es el conocido como periodo egeo. El periodo egeo, como todos bien sabéis, es uno de los más célebres. Es el periodo de las enigmáticas estatuillas cicládicas, el periodo de los fastuosos palacios minoicos y de los celebérrimos frescos minoicos, y también el periodo de las opulentas necrópolis micénicas, en una de las cuales se descubrió la famosísima máscara de Agamenón, por todas conocida. Es importante tener en cuenta que respecto a esta época de la historia griega hemos tenido muchísima suerte, ya que en este momento los helenos, los griegos, los habitantes de la Hélade, habían desarrollado una forma de lengua escrita, una escritura conocida como lineal B, que ha podido ser descifrada por los arqueólogos. Sin embargo, la imagen que emerge de la lectura de las numerosísimas tablillas de barro, el lineal B que hemos podido leer, la imagen de la sociedad griega que emerge nos ha sorprendido enormemente, ya que dista muchísimo de la imagen que nosotros tenemos de esas pequeñas polis autónomas de la época clásica, porque se parece mucho más a la estructura que tenían Egipto y Mesopotamia en la época. La sociedad micénica, fijaros, la última del periodo egeo, se organizaba atentos en forma de monarquías organizadas o articuladas en torno a enormes palacios en los cuales vivía el soberano con su corte. Los reyes micénicos, conocidos como wannaks, eran figuras semidivinas que actuaban como intermediarios entre los dioses y los hombres. Al más puro estilo egipcio y mesopotámico, el soberano, el rey micénico, aglutinaba en su persona única, todo el poder político y espiritual. La corte micénica, monárquica, autocrática, era el centro de todo. Todas las decisiones administrativas o religiosas tenían que pasar por el rey.
Los griegos de esta época vivían además en reinos territorialmente muy amplios, muy extensos, si los comparamos con las pequeñas polis que se desarrollaron en etapa democrática. Además, en estos reinos los sacerdotes y los escribas tenían un papel administrativo capital y, según la información que nos ha llegado, absolutamente nada en lo económico y en lo religioso se dejaba a la libre iniciativa individual, sino que cualquier tipo de transacción, de idea, de interacción tenía que pasar por el palacio, que era el centro de toda la red. Este sistema dotó a los griegos de una sociedad estable, fuerte y muy rica. Sin embargo, en torno al año 1100 a.C., todo quedó en silencio. Los estratos arqueológicos enmudecen, vacíos, sin edificios, sin cerámica, sin tumbas. Y sin que sepamos todavía la causa, la brillante civilización egea se hundió en la Edad Oscura. Catástrofes naturales, las invasiones de los pueblos dorios o los constantes ataques de los pueblos del mar solamente dejaron tras de sí las cenizas de los palacios literalmente calcinados y pruebas de enormes migraciones. Los griegos, que habían vivido con inmenso lujo tanto en la Grecia continental como en las islas, como en Creta, en el palacio de Minos, se habían convertido ahora en mendigos y merodeadores. Llamamos por tanto Edad Oscura esta era porque prácticamente no hay vestigios de actividad humana en toda la Hélade. Y los pocos restos que hemos conservado nos informan de que los griegos, los que sobrevivieron a todas estas desgracias, se refugiaron, abandonaron los palacios de las grandes ciudades y se refugiaron en pequeños valles muy oscuros en comunidades diminutas. El contacto comercial y cultural, por aislarse en esta zona, se interrumpió completamente y lo más grave de todo, las lenguas escritas, el lineal A, pero sobre todo el lineal B, que era el más común, desapareció para siempre. Sin embargo, a pesar de la enorme catástrofe de esta época de crisis, de esta Edad Oscura, fue en este momento donde surgieron algunas de las características más distintivas de la civilización griega y más importantes para el nacimiento de la filosofía. Y es que fijaros, en el momento en que los griegos abandonan los grandes territorios regidos por un soberano y se esconden en esos pequeños valles, empiezan a germinar las primeras semillas de las futuras polis, de las futuras ciudades-estado, ya que ya no hay un rey Dios que lo gobierne todo. Además, en una era de muerte, peligro, de amenaza constante, lo más valioso era la defensa. Por ello, en estas pequeñas ciudades, las castas, los clanes, los soldados, aquellos que estaban dedicados a la defensa, se convirtieron en la nobleza, en la aristocracia, de tal forma que estas pequeñas comunidades empezaron a ser gobernadas por los defensores, que eran los que tenían más poder, los que más tenían que ofrecer a la sociedad, que era básicamente salvar su vida de los ataques constantes. Así que estas ciudades ya no estaban siendo gobernadas por una única familia, sino por varias familias aristocráticas de soldados, porque para hacer un ejército hace falta más de uno. Así, al final del periodo conocido como Edad Oscura, poco a poco los griegos comenzaron a revivir, sobre todo gracias a los comerciantes fenicios que recuperaron las redes comerciales y volvieron a reconectar a Grecia con el mundo conocido. Sin embargo, los fenicios no solamente les devolvieron a los griegos la riqueza, sino que hicieron algo más, y es que su comercio constante bajó significativamente el precio del hierro, que era el mineral fundamental que era usado en esa época para crear armamento, espadas y también armaduras. Pero si el precio del hierro comenzó a bajar, entonces cada vez más griegos podían acceder a comprarse armaduras y espadas, cada vez más griegos eran soldados, cada vez más griegos defendían sus comunidades y por tanto cada vez más personas tenían derechos a opinar en el gobierno. Si la defensa era lo que otorgaba el poder político, el hecho de que cada vez más gente pudiera formar parte de esos ejércitos de defensa hizo que el poder dejara de acumularse en unas pocas familias aristocráticas y empezara a extenderse en capas cada vez más amplias desde la sociedad. Efectivamente, aquí tenemos la semilla protodemocrática de las futuras grandes polis griegas.
Este nuevo modelo de organización permitió a los griegos recuperarse muy rápidamente, tanto desde el punto de vista económico como demográfico. En el siglo VIII, la población griega volvió a crecer espectacularmente, casi como antes de haber caído en la Edad Oscura. Así, fijaros, casi 100 años antes del nacimiento de Tales de Mileto, Grecia volvía a la vida. Sin embargo, el mayor regalo que los fenicios hicieron a los griegos no fue ni el hierro ni la riqueza, porque les permitieron volver a conectarse con el resto del mundo, ni tampoco las primeras ideas que les llevarían a la democracia, sino que el mayor don que los fenicios concedieron a los griegos fue dotarles de una nueva lengua. Como acabamos de ver, el lineal A y el lineal B, las formas de lengua escrita, se habían perdido para siempre. Así que ahora os invito a que nos detengamos un momento en el estudio de la nueva lengua escrita de los griegos, en el nuevo alfabeto griego, ya que su constitución y su desarrollo representa sin duda uno de los momentos auráticos del nacimiento de la filosofía. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.